Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, este video es para hacer la exposición del libro que me tocó, que es La Cámara de Pandora, fotografía después de la fotografía, de Joan Fontcuberta. Joan Fontcuberta es de Barcelona, España, y es ensayista, es artista, es crítico y promotor del arte español. La obra de él se centra en criticar esa percepción que se tiene de la fotografía como evidencia de lo real. Eso es como que en lo que sus lecturas normalmente pues se basan, y pues hoy específicamente vamos a hablar sobre este libro. Este libro es el que le sigue a uno que él escribió que se llama El beso de Judas, fotografía y verdad. Este libro tiene como propósito repensar aquellas cuestiones que van más allá de lo estrictamente necesario. Y aparte de eso, critica el concepto que se tiene de fotografía como documento o como verdad absoluta. Él lo que plantea es que la fotografía tiene un punto de vista y es subjetivo. Entonces, a través de los capítulos vamos como ir abordando esos puntos que tienen como ese mismo fin. Bueno, él utiliza un término durante toda la lectura que es la palabra argéntico. Esta significa o hace referencia a los óxidos y las sales que están compuestos a base de plata. Esto es lo que veíamos pues en las películas que utilizábamos de rollo anteriormente. Él hace énfasis en que puede que la foto o el proceso de la cámara sea automático, pero quien lo acciona pues es una persona, es el fotógrafo, y esa persona siempre va a poner su punto de vista y siempre va a ser subjetiva. Entonces por eso él dice que la fotografía no puede ser objetiva. Solo hasta la llegada de la fotografía digital es que como que se empieza a pensar como que ok, listo, sí, puede que el humano intervenga en este proceso fotográfico. Pero bueno, eso lo iremos abordando más adelante. Por otra parte, dice que cada sociedad necesita una imagen a semejanza. Entonces, por esta razón, tenemos, bueno, toda esta parte, esta industrialización, tenemos el metal, tenemos toda esta industria que se ve reflejada también en el proceso fotográfico, como lo que es la fotografía pues analógica. Y hace también esta comparación con la fotografía digital, teniendo en cuenta que ahorita nos movemos mediante redes, internet, todo este campo digital. La fotografía se ha moldado conforme a la sociedad que tenemos actualmente. Bueno, él hace también ese énfasis en lo que era antes la fotografía analógica y en qué tiempo se dio este mecanismo fotográfico. Entonces, pues tenemos como ejemplo Lewis Hine. Bueno, él tiene varias fotografías donde se puede reflejar como ese proceso o esa época de industrialización, y cómo la máquina es parte fundamental de esta época. Otro referente que tenemos aquí es la comedia clásica de Charles Chaplin. También se puede ver todo el proceso de industrialización que existía en la época, y pues me parece un ejemplo claro de lo que quiere reflejar Fontcuberta en este texto. Otra cosa es que él dice que por el contrario la fotografía digital responde a como esa inmediatez a la que nosotros en nuestra época estamos acostumbrados, a un mundo acelerado en el que todo lo queremos ya, y la fotografía de ahora nos permite tener esa inmediatez. Aparte de eso, tiene como material el lenguaje, los códigos y los algoritmos. Otra cosa que dice es que la fotografía ahorita, actualmente, se tiene como una segunda vida, como si fuera algo así como ciencia ficción. Entonces como que nadie está mal y todo el mundo refleja algo ya aspiracional. Entonces ahí entramos como a ver las redes sociales, cómo se vuelve algo sí, más aspiracional, más de distraerte, de estoy aburrido, reviso el celular, y todo el tiempo estamos cargados de fotografías, pero son fotografías que nos distraen totalmente. Proper old style fashion images. I'll do it.
too. Close. I love it when they say to me, Mario, it's not you that is the model. I'm so excited to Tenemos el ejemplo de un youtuber londinense que hizo un proyecto en el que él lo que hace es editar las fotos desde su celular, desde Photoshop, lo que sea. Él mismo hace como ese proyecto de ver si tiene resultados, si a la gente le gusta más, y efectivamente al ser algo aspiracional, lo que sucede es que la gente como que lo empieza a aceptar más y le gusta más. I edited the photo from A to B. However, I dropped this pic on Instagram. It's been up 32 minutes and this has already got more likes than I normally get in this time. Por otro lado tenemos la desmaterialización de la fotografía. ¿Por qué? Porque antes tenía un lugar, tenía un marco, tenía un álbum, tenía un espacio en el mundo. Actualmente no, actualmente la fotografía no tiene lugar, pero a la vez está en todas partes. Entonces no existe físicamente, pero realmente la misma fotografía que estás mirando en tu celular la pueden estar mirando en Japón, la pueden estar mirando en Europa, está en todas partes, pero a la vez no está. Entonces pues de eso se trata la desmaterialización. Por otra parte pues se hace como una comparación entre la fotografía argéntica y la fotografía digital, donde dice que lo que hablamos anteriormente, esta ocupa un lugar en el espacio, sea álbum, sea marco, lo que sea, pero que sea físico. Y la fotografía digital pues no tiene soporte físico necesariamente, sino que pues está en todas partes. Él dice que la fotografía anteriormente no se podía retocar, o sea, un fotógrafo no podía retocar su propia imagen, sino que le tocaba recurrir a personas ajenas para que hicieran como esta intervención, pero por lo general pues no se hacía. Entonces es muy contrario a lo que sucede actualmente, que antes de tú montar una foto a donde sea, no necesariamente redes sociales, sino nosotros como fotógrafos para publicar sí o sí se tiene que hacer un proceso de revelado y un proceso de edición antes de visualizarse. Entonces es eso como que primero pasa por un programa antes de visualizarse. El siguiente tema que él aborda es por qué le puso la cámara de Pandora al libro. Entonces entra a explicar, bueno, quién es Pandora. Entonces Pandora fue la primera mujer creada a nombre de Zeus, la creó Hefesto. Resulta que él la mandó a hacer porque Prometeo, en contra de la voluntad de Zeus, llevó fuego a los humanos. Entonces él manda a crear a Pandora para que ésta cargue una caja que realmente es una tinaja, que en griego se le llama fitos, y ahí están almacenados todos los males del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Zeus le dice a Pandora que no abre la caja por ningún motivo si no tiene autorización, pero a ella le pudo más como esa picardía y esa curiosidad y terminó abriéndola. Y resulta que regó en la humanidad todos los males del mundo, y ella por el susto cogió y cerró. Y lo único que quedó en la caja fue la esperanza. Entonces, pues de ahí viene, es como el mito de Pandora. ¿Qué sucede? Bueno, hay varias adaptaciones de este mito, y una de las personas que hizo como esta adaptación es un señor que se llama Erasmo de Rotterdam. Él hizo una adaptación e incluyó este mito dentro de su escrito. Pero entonces tuvo una equivocación, porque en vez de poner que era una tinaja, o sea, fitos, puso que era piraxis, que significa que es como una caja. Entonces ese fue como el escrito que más se popularizó, y por eso todo el mundo le dice caja de Pandora, pero realmente no era una caja, era una tinaja. Entonces Foncuberta dice, bueno, pero si un escritor como Rotterdam pudo equivocarse y pudo ponerle caja, yo ¿por qué no le puedo poner cámara? Entonces de ahí viene el nombre, y hace como esa comparación, como que la cámara es una caja de Pandora, porque la tecnología digital para algunos provee calamidad y para otros liberación.
Entonces, bueno, ¿en qué consiste esto? Tenemos, por ejemplo, este caso del horror de Abu Ghraib, algo así se pronuncia. Es una prisión ubicada en Irak, construida en los años 1980. Resulta que tras la invasión de Irak pasó a ser controlada por los Estados Unidos. Entonces los presos quedaron como a cargo de estos militares. ¿Qué sucedió? En el 2004 salió a flote una denuncia anónima sobre abusos que estaban teniendo los militares con los presos. Entonces habían torturas, o sea, una cosa impresionante, o sea, lo sometían, era, pues, yo creo que las fotos pueden hablar más de eso que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que si la fotografía digital no hubiese existido para esa época, de pronto esto nunca hubiese sido evidenciado, nunca hubiese salido a la luz. Gracias a la fotografía digital, esto pudo salir a flote, salió en noticieros, salió en revistas, salió como en todas partes y fue algo que, o sea, causó revuelo a nivel global. De hecho, un dato curioso es que Fernando Botero hizo una serie compuesta por 80 piezas sobre estas torturas. Entonces él mismo como que hace una apropiación por medio del arte sobre este tema. Y él lo que dice, cito textualmente, es que a veces hay que pintar muchas cosas para decir todo lo que uno tiene en el corazón. Y bueno, aquí les dejo como una foto donde aparecen algunos de los cuadros que pintó con respecto a este tema. Bueno, entonces ahora viene el primer capítulo. Apenas estamos empezando el primer capítulo. Entonces él dice que la cámara se ha convertido en un artilugio que sirve para tú salir y explorar el mundo. Reflexiona que la fotografía se vuelve también como una forma de filosofar, porque es eso, es como tú interactúas con el mundo a través de la fotografía. Menciona a Descartes y dice que Descartes propone cogito ergo sum, que es el famoso pienso luego existo. Luego cita a Gassendi, que dice ambulo ergo sum, que significa camino, luego existo. Entonces él dice, bueno, entonces yo voy a proponer imago ergo sum. ¿Por qué? Porque la cámara invita a la persona a descubrir el mundo, lo invita tanto visualmente como no visualmente a descubrir el mundo. Entonces desglosa ese imago ergo sum, que significa fotografía luego existo. Lo desglosa en dos partes, que sería fotografío, luego hago existir, que se refiere a que la cámara certifica la existencia de algo, y también propone soy fotografiado, luego existo. En este caso, la presencia de la cámara y la toma de la fotografía hace que un momento en específico quede congelado en el tiempo, lo cual es historiable, es como un acontecimiento. ¿Qué es la fotogenia? La fotogenia es la capacidad de favorecer los efectos químicos de la luz sobre ciertos cuerpos. Y dice que se necesita 3 elementos para la fotogenia. Se necesita la cámara, el fotógrafo y por supuesto pues el modelo. Entonces aquí pues cito textualmente, dice la lente es capaz de invocar la fotogenia y destilarla entre sus planos focales. Pero entonces Barthes dice lo siguiente: cuando me siento observado por el objetivo, todo cambia, me construyo en el acto de posar y me fabrico mentalmente pues como en otro cuerpo. Él lo que dice es que la fotogenia se supone que es como captar como esa esencia en la fotografía, pero realmente frente a la cámara somos otro. Entonces nos fabricamos y nos diseñamos para hacer eso que queremos reflejar. Entonces es muy bonito este capítulo porque él cuenta de cómo se conocieron los papás. Entonces el papá pues estaba en la guerra y resulta que, bueno, no recuerdo muy bien, él empezó a enviarle cartas a la mamá. La mamá no sabía quién era él, nunca lo había visto, no nada, pero sin embargo como que le respondía y como que no quiere la cosa, pero pues igual le respondía, lo cual se me hace un poco curioso. En una de las cartas que él le envió, a él se le ocurre mandar una foto que le hicieron y ahí dice Fontcuberta que la mamá quedó flechada. Pero es eso, es como la fotografía hizo que cambiara totalmente
la historia, por decirlo así. Él cita a Roland Barthes y dice que todas las fotografías tienen un studium, que es como el tema que tiene la fotografía, pero no todas las fotografías tienen punctum, que era lo que había hablado pues Laura en su exposición, y era sobre la atención. La atención es muy subjetiva porque es lo que a ti te llama la atención, entonces puede que una persona A tenga un punctum sobre cierta imagen, pero una persona B no, de acuerdo a las experiencias de cada persona. Por esa razón, que era lo que había expuesto Laura, Roland Barthes no se atrevía a mostrar la foto de su mamá porque sentía que no la iban a valorar de igual manera como él la valoraba y la importancia que tenía pues para él. Foncuberta explica que para Barthes la fotografía encarna una muerte simbólica porque el obturador es como una guillotina en el tiempo que ya te está diciendo que más adelante pues vas a morir. Entonces es como esa promesa de eternidad en la foto, pero pues igual te vas a morir. A la vez cita a un escritor que no me sé muy bien el apellido, pero es algo así como Kraken. No sé cómo sea bien la pronunciación, pero bueno, él es un escritor, periodista, teorizador y sociólogo del cine alemán, por eso no me sé la pronunciación. Y él analiza principalmente problemas sobre la fotografía, el cine y la danza. Entonces él afirma que hacemos fotografías, lo cual estoy totalmente de acuerdo con él, como para congelar ese tiempo, pero no pensamos en la muerte, sino como que ese instante sea eterno. Entonces como que ese mismo deseo hace que eclipse la misma muerte, como que se deja a un lado, de tal manera que pues olvidamos como tal el hecho pues de la muerte inminente. Entonces por esta razón Foncuberta dice, bueno, yo quiero y muestro la foto de mi papá porque para él la fotografía trata más de la vida que de la muerte, a diferencia pues del pensamiento que tenía Roland Barthes. Y aparte de eso, él habla sobre que todos, o sea, que existe como la humanidad y tenemos la capacidad de tener empatía. Entonces como que de pronto no vamos a valorar la foto de la misma manera como él la valora, pero sí vamos a sentir como empatía con eso y para él pues es suficiente como compartir esa experiencia porque hay cosas por las que todos hemos pasado. Bueno, y ahora comenzamos con el segundo capítulo que se llama El Ojo de Dios. En este empieza hablando sobre la Polaroid y el éxito que tuvo en aquella época. Él dice que pues por un valor técnico obvio pues fue bien recibido por el público y es la reducción de espera entre el momento de la toma y ya obtener la foto física. Como que se desvanece esa noción de imagen latente que les voy a contar de qué se trata unos capítulos más adelante. Entonces dice, o sea, cito, dice, el milagro de la imagen se hace más asequible. Como que ya no tienes que esperar un montón de tiempo, sino que tienes la foto, no inmediatamente, pero sí a más corto tiempo. Y cita un referente que es de una película que se llama Memento, de Christopher Nolan. Entonces, esta película trata sobre un hombre que pierde la memoria, pero resulta que el último recuerdo que tiene es de un hombre asesinando a su esposa. Entonces, él lo que hace, ya que no puede recordar, o sea, ese es el último recuerdo que tiene y de ahí para adelante no puede recordar más nada. Entonces, él lo que hace es que a partir de fotografías instantáneas empieza a crear su memoria y así puede ver en quién puede confiar, en quién no, qué ha hecho, como que cómo va su proceso, porque él quiere como vengarse de la persona que asesinó a su esposa. Entonces como que construye su imagen, su memoria, perdón, a partir de la fotografía. Entonces me parece como muy curioso y muy acertado ese ejemplo. O sea, aparte de acortar el tiempo entre tú tomar la foto y obtenerla físicamente, también hay otros factores que influyen mucho para que la fotografía, pues la Polaroid haya sido bien recibida. Que es, por ejemplo, el acto fotográfico ya se vuelve como un acto lúdico. Entonces ya no es solamente la foto, no sé, de registro, sí, sino que ya se vuelve algo como
más divertido. Y aparte de eso, también garantizaba privacidad. Ya tú tenías tu propia intimidad con las fotos que tomabas. ¿Por qué? Porque pues sabemos que anteriormente uno tomaba la foto, llenaba el rollo y le tocaba mandar a revelarlo. Y la persona que revela pues tiene acceso a tus fotos y a tu privacidad, por decirlo así, y sabe de ti a través de la fotografía. Entonces ahorita no, ahorita la persona puede tomar fotos de lo que sea y son para sí misma. Entonces como que se privatiza un poco ese proceso fotográfico. Él da un ejemplo de una otra película que se llama Relatos de una obsesión. Entonces me parece muy interesante porque trata de precisamente esta persona que revela los rollos fotográficos. Y trata, bueno, sobre una familia que manda a revelar sus rollos de cumpleaños, bueno, lo normal, la fotografía que se hace en una familia. Y este hombre se obsesiona con esa familia. Entonces es como él tiene acceso a conocer tus amistades, tu casa, tu intimidad, tu vida, y tú ni siquiera conoces a esa persona. Entonces, no sé, creo que me la voy a ver porque me llama mucho la atención. I consider it an important job. Hi, Mrs. Yorkin. Can I get that address again? Yes, it's 326 Serrano Terrace. What you got there? Family photos? Sure. Yeah, you mind if I take a look? You're a very lucky man, Mr. Yorkin. You have a wonderful family. And if you don't mind my saying so, a very beautiful house, too. I'm sorry? It was originally a hunting town. Pero bueno, lo que debía ser la época de oro de la Polaroid no lo fue porque pues apareció la fotografía digital y ya con las cámaras digitales pues cambia un montón en cuanto a que es más fácil, por ejemplo, llevarla porque el peso es más liviano, costos son más reducidos, no tienes que mandar a revelar los rollos, la facilidad de transmitir y compartir las fotos pues también es mucho más sencilla que tener las fotos instantáneas y bueno, como las vas a reproducir y nada, por eso la fotografía digital pues obviamente como que tumba lo que debía ser la época de oro de la fotografía, pues de la fotografía instantánea. Por otro lado, toca que la fotografía siempre ha estado ligada con la memoria, pero que en la actualidad eso se rompe un poquito. ¿Por qué se rompe un poquito? Porque es que ahorita la memoria se empieza a construir, se puede decir así, con la fotografía. Entonces él, por ejemplo, da otro referente de otra película que se llama Blade Runner de 1988. Y esta trata de unos androides que ellos tienen unas fotografías como consigo y ellos creen que las fotos que tienen ahí les dan esa identidad, o sea, que tienen familia, que le han pasado ciertas cosas y ellos creen que eso es real, pero realmente no. Entonces es una construcción a partir de la fotografía, una construcción de la memoria que es totalmente falsa, pero ellos la creen real por las fotografías. Entonces pues se me hace muy curioso y realmente sí, realmente es así. Entonces dice, los álbumes de familia replican ese afán de querer almacenar recuerdos y como que esos recuerdos sean su identidad y es como en lo que, ok, esto soy. Entonces se pregunta, bueno, ¿por qué seguimos fotografiando? Y él hace el énfasis que ahorita la fotografía o sea, la acción de fotografiar está más en las nuevas generaciones que en las antiguas generaciones. Anteriormente quien tomaba las fotografías y eso eran como los papás, los tíos, las personas mayores, pero actualmente no es así. Actualmente las personas que hacen esa acción de fotografiar son las generaciones más jóvenes. Meet Hawkeye Huey, the only toddler to be published in the pages of National Geographic. Hawkeye started taking pictures when he was just 4, while on a road trip in the Southern California desert with his father, photographer Aaron Huey. Really wanted to take a picture of this. My dad was like, come on, come on. And my dad really wanted to take a picture of the truck with her in front of it. I was trying to make us hurry away,
and then you saw a picture I didn't see. I think that that's probably one of the skills of all children, is they're not waiting to find the thing that is everyone else calls good light or good pictures. They're just living in those moments, and these photographs are the evidence of that. Now those photos are reaching a lot of other eyes as well. The 6-year-old has racked up over 200,000 followers on Instagram, and a photo book of his travels comes out this week. Bueno, traje un ejemplo de una niña que tiene una cuenta de Instagram. Ella tiene 9 años y ya tiene más de 1.1 millón de seguidores. Entonces la cuenta se dedica como a temas de moda, de fashion y cosas así. Y pues la patrocina marcas como Vogue. Entonces tiene unas fotos que me parecen increíbles para que sea de una niña de 9 años. Por otra parte, se habla sobre la necesidad de captarlo todo. Entonces ahorita todo es mostrable y entre más fotos se tenga mucho mejor. Entonces hay 80.500 fotos de atardeceres, 80.500 fotos de la comida, el plato de comida, el paseo en, no sé, la Torre Eiffel y cosas así. Entonces él dice que las fotografías se vuelven como imágenes Kleenex porque son totalmente desechables. Entonces hacemos fotos, pero así mismo las desechamos. Y ya se vuelve como un ritual de comportamiento. Más es como una comunicación social más que cualquier otra cosa. Entonces ahí vuelve y se remite al fotografía luego existe. El siguiente capítulo se llama La imagen invisible, entre paréntesis, y no por ello inexistente. Entonces aquí de qué hablamos, lo que habíamos mencionado anteriormente, el término de imagen latente. Entonces, ¿qué es imagen latente? Anteriormente uno tomaba la foto y mandaba a revelar y le tocaba esperar como ese tiempo para poder ver qué fue lo que tomó, si lo había tomado bien, si no, si quedó sobreexpuesta, subexpuesta y eso. Ese tiempo de incertidumbre, de no saber cómo quedó la foto, es la imagen latente. Es ese espacio-tiempo. El primer estadio de contacto físico establece que es como una mezcla entre la realidad y su representación. Es como ese terreno de incertidumbre. Entonces, dice que el primer estadio de contacto físico establece que es como una mezcla entre la realidad y su representación, porque como tal la fotografía aún no existe, pero sí existe. Es como un poco complejo. Es como ese terreno de incertidumbre. Lo describe algo así como que es esa puerta a la dimensión mágica, literalmente lo dice, de exteriorizar y volver física la foto. Da un ejemplo de una película que se llama Imagen Latente. Fue hecha en 1988 y trata sobre un fotógrafo, un fotógrafo latino que se obsesiona porque el hermano está desaparecido. Entonces como que se obsesiona por descubrir qué fue lo que pasó y todo el tiempo está como en ese momento de incertidumbre bueno, qué fue lo que pasó con el hermano. Buscando la verdad sobre su hermano desaparecido por la dictadura pinochetista, un fotógrafo se deja llevar hasta el silencio de una sociedad que, indiferente, observa como a una foto el peso de la realidad que los ha expuesto para siempre. Ahí lo mataron. Y lo esconden. Y nos obligan a matarlos en nosotros. Inca TV presenta a Bastián Boenhofer y Gloria Mungenmayer en Imagen Latente, de Pablo Perelman. La muerte civil, weón, es no poder amar, no poder tener una familia, no poder ejercer un pensamiento de alto vuelo. Lo curioso de esta película es que el estreno estaba previsto para 1988, pero la dictadura lo prohibió. Entonces solo llegó a salas de cine hasta que se volvió a recuperar la democracia, que fue en 1990. Entonces tuvo precisamente desde que ya la película estaba hecha y se iba a publicar desde 1988 hasta 1990, tocó pasar por ese periodo
de imagen latente. Entonces es como curioso que eso suceda precisamente con esa película. ¿Renuncia a la fotografía digital a esa carga mágica de imagen latente? Pues él propone que no. Propone no, lo afirma. ¿Por qué? Porque dice que toda imagen almacenada en el ordenador o en el celular o lo que sea, solo la podemos ver cuando la traemos como a abrir la foto, pero si no la abrimos queda codificada, es solamente una matriz numérica y está ahí, entonces no es totalmente visible, lo cual es diferente pues a lo que era antes la fotografía analógica, porque el soporte pues era el papel y pues era otro tipo de soporte. Ya con la pantalla pues obviamente cambia un montón. Entonces dice que todo archivo digital es de hecho una imagen latente, a diferencia que esta es reversible. Anteriormente ya quedaba revelada y listo. Aquí no, aquí cada vez que tú abres y cierras una foto tienes una imagen latente. Entonces ya no hablamos de revelar, sino de abrir las fotos o cerrarlas. Otro ejemplo sobre un proyecto de un fotógrafo que se llama Oscar Molina. Entonces resulta que él convocó a diferentes tipos de fotógrafos que eran amateurs, eran profesionales, bueno, habían diferentes tipos de fotógrafos y ellos hacían fotos. Luego firmaban un documento donde ya perdían los derechos de esas imágenes, entonces ya las imágenes, por decirlo, no pertenecían a nadie. Resulta que esas fotos se repartían a ciertas personas, pero no era la foto revelada, sino que era el negativo. Entonces, pues obviamente estaba debidamente sellada y todo, y venía la imagen con un texto que lo que daba a entender era que esa imagen estaba ahí, pero nadie sabía qué era, o sea, no existía, pero no existía, y a ti, o sea, la decisión que debías tomar era si decidías desecharla, matarla por decirlo así, o darle vida o hacer lo que te plazca con ella. Entonces pues fue un proyecto curioso que se llama foto latente precisamente. Entonces está, pero no está la imagen ahí. Entonces habla sobre que hay ciertos pasos desde la captura, o sea, el primero está la captura, que es como el tiempo del idilio, comparándolo con el romance. Luego está el encantamiento, que es como que ese idilio de qué va a pasar en comparación de, bueno, cómo me quedó la foto. Yo creo que todos lo hemos experimentado cuando vimos fotografía analógica. Y luego, pues, obviamente ya al positivar la foto, pues se culmina, por decirlo así. Bueno, El genio de la cámara maravillosa trata sobre prácticamente una conversación entre Henri Cartier-Bresson, el fotógrafo de instante decisivo, y Eugene Smith. Resulta que ellos están teniendo como una charla jocosa y así, y Eugene le pregunta a Henry: ¿cuántas fotografías buenas, verdaderamente buenas, crees que has logrado conseguir hacer en tu vida? Y él, pues tratando como de ser modesto y no caer como en la trampa, dice: yo creo que 12, tal vez 10. Estamos hablando de Cartier-Bresson, que es uno de los máximos exponentes de la fotografía. Eugene le dice que exageración, que por ahí 3. Entonces el relato apunta a que Cartier-Bresson dice que él no tomaba las fotos, sino por el contrario, las fotografías lo tomaban a él, y que él no se consideraba cazador de imágenes, sino pescador de momentos. Entonces era como ese momento justo en el que el tiempo y la realidad daban con el disparo del fotógrafo. Entonces, un momento mágico, pues claramente uno eso lo puede ver en la foto de Cartier-Bresson. Y pues es muy muy conocida la frase de él que decía: poner la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo punto de mira. Lo que dice el escritor es que todo gesto artístico radica en el propio arte de ver. Bueno, este capítulo es bastante corto y pues básicamente de eso trata. Bueno, el siguiente capítulo se llama El ciego perfecto.
Este trata sobre cómo Fontcuberta imaginariamente inventa a Jorge Luis Borges, que pues es un escritor famoso de cuentos, es argentino y pues es una figura como clave tanto en la literatura de habla hispana como a nivel global. Él dice que Borges escribió que el recuerdo es tan prodigioso como la adivinación, porque tanto en el pasado como el futuro son tramos de tiempo y el tiempo es mera ilusión. Entonces también dice que cada artista no crea no solo a sus sucesores, sino también en cierta medida a los precededores. Entonces le agradece porque él dice como que gracias por dejarme inventarte. Y bueno, lo que trata más o menos es como de cómo este personaje fantasma ficticio lo acecha y lo persigue como en diferentes momentos de su vida. Resulta que Jorge Luis de un tiempo de su vejez hasta su muerte se fue quedando progresivamente ciego. Entonces habla este capítulo pues de precisamente como esa ceguera en cuanto a qué, en cuanto a la información. Él por ejemplo habla que la saturación de información y de imágenes hace que nos volvamos ciegos ante estas circunstancias. Entonces por ejemplo dice que mucha información es desinformación para el pueblo. Y aparte dice, cita a Serge Daney y dice, hemos quedado ciegos ante la hipervisibilidad del mundo. ¿Por qué? Porque hay exceso de imágenes, hay exceso de información y todo nos está saturando todo el tiempo. Entonces eso hace que hasta cierto punto pues seamos ciegos ante muchas circunstancias. Aparte de eso también habla sobre el código del lenguaje. Entonces por ejemplo dice que es arbitrario porque tanto las palabras como las imágenes no son universales porque depende de los criterios que cada persona tenga y de los que sea consciente, así sea a mayor o menor escala. También habla, por ejemplo, dice que la escritura del lenguaje digital como que tiene una dosis de luz y oscuridad, pero entonces hace la comparación que, por ejemplo, él ante un texto de escritura braille sería completamente ciego porque desconoce, así como un ciego intenta de pronto pasar sus dedos por una imagen que pues es lisa y tampoco va a poder verla. Entonces es como la fotografía o ese, tanto la escritura como la fotografía se vuelve un tema subjetivo, no tanto por parte de la persona que lo hace, sino también de la persona que lo está leyendo, lo está recibiendo. Ninguna palabra puede arrogarse ya con la autoridad de expresar. Y ya, y como trata como de resumir esas experiencias que tiene con él, con su fantasma, pues que lo acecha, pero básicamente da a comunicar eso, que el exceso lo que produce es todo lo contrario, ceguera, y pues habla sobre el código del lenguaje. El siguiente capítulo se llama Yo conocí a las Spice Girls. Resulta que esto empieza con una experiencia de él. Él necesitaba una foto para el pasaporte. Entonces estaba como de rapidez, no sé qué, entró a una cabina y se hizo su documento pues para el pasaporte, normal. Luego se percató que no era una cabina común y corriente, sino que se le podía añadir, es como estas cabinas que están relativamente de moda, que uno se puede poner cosas o puede alterarla digitalmente. Entonces resulta que él descubrió que si él quería se podía tomar una foto con un famoso. Entonces le dio pues varias opciones de artistas y él terminó decidiéndose por las Spice Girls. Y sale una foto donde literalmente sale con las Spice Girls. Entonces esto lo hizo reflexionar un montón. Y dicen que la fotografía digital pues colonizó rápidamente el mercado, por lo que habíamos hablado anteriormente en el capítulo de la Polaroid, que era porque era mucho más rápido el proceso de revelado, era mucho más práctico, más económico, y todo eso hizo como que tuviera una mejor aceptación en el mercado. Ahora, resulta que con la entrada de la fotografía digital, ya el mundo, o sea, ya la fotografía como que no tiene veracidad en el sentido de que no comprueba exactamente que esas personas o que ese hecho ocurrió exactamente, porque ya hay un proceso
de postproducción o intervención intencional. Por ejemplo, las fotos con las Spice Girls. Entonces, él en ningún momento estuvo con ellas, pero realmente sale, o sea, hay una fotografía que verifica que sí. Entonces es como eso. Esto le da, él lo explica que ya no es solamente fotografía, sino que ya lo llama como postfotografía, porque va muchísimo más allá. Habla sobre el paso de la historia como en el arte, y dice que para él debió ser la evolución de la pintura, debió ser la infografía. Sin embargo, la fotografía está en el medio, como que se coló. Entonces, de ahí pues obviamente hubo una evolución diferente, pero que para él la evolución sería pintura y luego infografía. También habla sobre que la fotografía analógica se inventó, existió, cumplió e hizo lo que tenía que hacer, y ya cumplió su ciclo y está mandada a recoger, y ahorita pues vienen otras cosas, tanto la fotografía digital como la postfotografía. Y habla sobre la desmaterialización de la fotografía. También ya lo habíamos hablado anteriormente en otro capítulo, que es sobre ese término como que la fotografía no está físicamente, pero a la vez está en todas partes, gracias a todo el proceso entre los espectadores, pues por esa razón, que ya se preguntan a sí mismos, en vez de, el fotógrafo no tiene que decirlo, sino ya es un proceso de uno preguntarse si realmente es real la fotografía. Y aparte de eso, este medio permite la manipulación de la imagen, el fotomontaje, la construcción de la imagen a partir de una idea. O sea, es manejar a diestra y siniestra y de principio a fin la fotografía, que tiene una intención. De hecho, ya él se refiere a eso como un exceso de control. Bueno, el siguiente capítulo es Eugenésicos sin fronteras. La eugenesia habla sobre la fotografía ya como herramienta para ser utilizada en temas ya científicos, de registro o de documento. Pero entonces asimismo dice, todo documento fotográfico aparecía teñido de los mismos valores de aquellos que se apresuraban a utilizarlo para el estudio empírico de la naturaleza. O sea, es inevitable, y él creo que lo dice a través de todo el libro, que la fotografía no tenga un tinte subjetivo, a pesar que se utilice para temas científicos. Por otra parte, habla sobre la ficcionomía y la frenología. Estas dos cosas son una pseudociencia que determina la personalidad de acuerdo a la forma de la cara o el cráneo. Trae a colisión un personaje que se llama Francis Galton, que es primo de Darwin, y crea un libro que se llama Inquiry into the Human Faculty, en donde acuñó por primera vez el término de eugenesia. El libro habla sobre las leyes biológicas en la herencia del perfeccionamiento de la especie humana. Pero después de esto, él empieza como a aplicar la fotografía más en el sentido como de crear todo este documento donde hace un análisis de cómo son los rasgos que debe tener un delincuente, por decirlo así. El término de eugenesia, Fontcuberta lo relaciona con la idea nazi por esta cuestión de perfeccionamiento de la especie humana. Se ve como un tinte de sangre pura y todo este pensamiento nazi. Entonces como que hace ahí la alusión. Hay otra persona que se llama Retrus Camper, que tiene la teoría del ángulo facial y de las diferencias entre razas. Entonces habla sobre cómo matemáticamente él analiza como el cráneo, la cara, y determina o clasifica entre negros, chinos, persona caucásica, cosas así, pero con tintes como racistas. Y decía, bueno, que la criminalidad era una regresión
en una escala evolutiva, o sea, como que si eres criminal tiendes a ser más mono. En esta época la fotografía policial y forense tuvo su apogeo gracias a Alphonse Betillon, porque este tuvo la idea de hacer como una documentación fotográfica sobre partes de la cara, como una medición antropométrica. Entonces tenía diferentes facciones de la cara, cejas, nariz, boca, ojos y así, y creó álbumes donde como que categorizó esas facciones y así tener la facilidad de poder llegar a, por ejemplo, si una persona estaba desaparecida, poder describirla mediante esta enciclopedia, por decirlo así, o algún delincuente o algo así que se necesitara ese reconocimiento facial. Y así llegamos al término de bertillonismo, que básicamente es la identificación y clasificación de personas, como por ya su parte física, pero esto se va más que todo como a la parte de delincuentes, es como en lo que se quiere centrar. Ahora, lo que dice Fontcuberta es que la representación del cuerpo viene escribiéndose fotográficamente hace un montón de tiempo, hace un siglo, en políticas de sometimiento, de control, y dice que pues el ser humano pierde como su privacidad y pues trae como a la actualidad, y dice que la cámara simboliza un poder de clasificación de individuos, ya como en el tema organizacional, y que ya prácticamente se vuelve como una enciclopedia de pues nosotros los seres humanos, a tal punto que es como, o sea, que esta enciclopedia permitiría crear desde cero a una persona, o sea, ya da como o sea, intenta dar a entender que con esto se podría hacer clonación. Uno de los referentes que nos da Fontcuberta es Nancy Burson. Ella está iniciada en la pintura y en el dibujo. Resulta que ella se empezó como a interesar en esta relación entre arte y tecnología, y se le ocurrió un proyecto que se llama The Aging Machine, que se basa en, a partir de un retrato, mostrar a la persona en diferentes facetas de su envejecimiento a través de, bueno, ciertos patrones fisiológicos como estándares que ocasionalmente le ocurren a todo el mundo a medida que va envejeciendo. Esto luego ayudó un montón al FBI, por ejemplo, como con toda la parte de los niños desaparecidos, para ayudar como en ese proceso de, bueno, en unos años cómo se va a ver, y así pues lograr seguir buscándolo ya en la medida que pues vaya envejeciendo. Ella pues no es un retroceso, pero sí no es lo normal, porque empezó desde la parte digital y luego tomó la parte como ya analógica y empieza a hacer como esta superposición de fotos ya físicas, y tiene pues varios proyectos. Entre esos mezcla, por ejemplo, estándares de belleza de diferentes como actrices conocidas. También hay otro proyecto en el que mezcla diferentes razas, y también hay otro de dirigentes políticos. Entonces hace como esta superposición de imágenes y crea como una imagen total a partir de esta. Por otro lado tenemos a Bruno Bressani, que su trabajo consiste en bustos que están situados como en museos, le sobreimprime autorretratos de él. Pero entonces él lo que hace es mezclar o crear como una dualidad, porque resulta que pues todos estos bustos tienen ciertos cánones clásicos y él tiene facciones indígenas. Es como esta dualidad, y nada, habla más que todo como de la dualidad de esos componentes raciales entre los cánones clásicos de belleza y ya las facciones pues indígenas que él tiene. Es como la mezcla de cultura básicamente de lo que habla. Y por otro lado tenemos a Juan Urrios, que le hace unos retratos a unos delincuentes
Esta serie la llama Ortopedias, y lo que hace es que con estos retratos, ya la parte digital, le combina como unas caras con otras y hace como este proceso de combinar digitalmente los rostros, y crea a partir de ahí pues rostros nuevos. Entonces crea como una monstruosidad, lo dice Foncuberta, y dice que es la síntesis del resultado como de un rompecabezas. Es como a partir de rostros tú empiezas a armar personajes nuevos que al fin y al cabo no existen. Urrio señala la confusión entre esencia y apariencia, pues porque la fotografía está, pero realmente pues no existe esa persona que ya pues fue fotografiada. Habla un poco sobre eso, sobre cómo la confianza que puede dar la fotografía digital o no. Otro punto que toca Foncuberta es el ser y parecer. Entonces, cómo es importante tanto para la imagen como para la identidad este parecido. Y él da varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, está Picasso. Resulta que hacia 1906, Picasso más o menos tenía 26 años, le pidió a una señora que se llama Gertrude Stein que posara para ella para hacer un retrato. Resulta que ellos tuvieron muchas sesiones, alrededor de 80 sesiones, y cuando parecía que ya el lienzo estaba terminando, a Picasso no le gustó cómo le había quedado el rostro. Estaba inconforme y paró totalmente la obra. En eso viaja a Barcelona y recibe varias influencias sobre la pintura, y luego pues vuelve a París. En esto ya no se ve con la señora Gertrude, sino que a partir de lo que recuerda la empieza a dibujar, y también influenciado pues por estas otras corrientes que había aprendido en Barcelona. Y cuando ya la terminó se sintió satisfecho. Resulta que la señora Gertrude va y mira el retrato y dice que ella no es así, que ella no se parece en nada. Y la respuesta de Picasso es: ya te parecerás. Entonces es eso como esa analogía de bueno, o sea, no es tal cual como ella es, pero es con lo que el artista se sentía satisfecho. Es más una cuestión de parecer. Y por otro lado está el caso de Rembrandt con La Ronda de la Noche de 1642. Resulta que unos militares le habían encargado que pintara un cuadro de ellos, como mientras hablaban y sostenían sus armas y todo esto. Algunas personas le pagaron para que ellos aparecieran en la pintura, pero entonces a Rembrandt le pareció cambiar la iluminación. Entonces veía un claro oscuro, aparecían personas que no estaban inicialmente en la escena, o personas que no debían aparecer porque no pagaron, pero para Rembrandt estaba bien porque le daba más sentido a la pintura. O sea, para él tenía todo el sentido. Sin embargo, para sus clientes esto no tenía sentido, pues porque cada uno había pagado por aparecer y no sentía que se parecieran a los que estaban pintados, mejor dicho. Y por otro lado tenemos a Leandro Berra, que a partir de un programa construye un rostro fotorrealista. La anécdota que se cuenta: él tenía un compañero y este compañero desapareció. Al cabo de unos años él ya no vivía en su país. Supo que a él lo habían interrogado, que lo habían matado, y le dio mucha tristeza en su corazón. Entonces, a partir de ahí, un programa en el que uno, o sea, se va organizando con los detalles del rostro, el rostro de alguien. Normalmente eso se utiliza como reconocimiento facial en el campo policial, como lo que habíamos visto anteriormente, pero él lo utiliza más como recuerdo yo a una persona. Entonces no quiso como tener una foto de él ni nada, sino que él pensaba que iba a tener el retrato tal cual de como lo recordaba a su amigo, pero resulta que fue un resultado totalmente diferente. Entonces es como recordamos las cosas y cómo realmente son. Entonces él llevó esto a otro nivel
y lo que hizo fue como poner a varias personas, incluso Fontcuberta está ahí, a retratarse ellos mismos sin un espejo, sino cómo se recuerdan ellos a partir de, no sé, elegir las cejas, los ojos, la nariz y todo eso, y los resultados bien pueden ser parecidos o pueden estar muy alejados de la realidad. Identidades fugitivas trata cómo la vida cotidiana nos impulsa a tener diferentes roles que muchas veces se ven como enfrentados al mismo tiempo. Entonces, bueno, tenemos varios referentes, entre esos está Dylan Coffer, de un proyecto que se llama Reservate. En él, a ella, como que ella lo que hace es que le toma fotos como empresarias y mujeres que son como destacadas o exitosas, por decirlo así. Entonces le toma la típica foto en el fondo blanco, la fotografía es a blanco y negro, con pose como de empoderamiento femenino, pero pues ya se vuelve algo muy cliché, y le toma fotos a esta señora de esta manera. Luego les pide que que les permita hacer otro tipo de fotos, y es algo que de pronto ellas tengan escondido, un gusto, una pasión, algo que sea parte de sí, pero que no se lo muestren a cualquiera. Esta diferencia entre lo que aparento ser y lo que soy ahora, ¿cuál de estas dos está bien o está mal? Eso es lo que él se pregunta. Si podemos ser todo, o sea, como que ese abanico de posibilidades o de roles, o solamente se tiene que ser uno. Entonces esa es esa fantasía secreta igual a identidad, y la vida pública, lo que tú expresas ser. Por otro lado tenemos a Annie Sprinkle, que es una fotógrafa que anteriormente fue modelo porno, también es sexóloga, pues entre otras cosas. Ella tiene un proyecto que se llama The Transformation Saloon, y a ella la contratan para retratar concurso de striptease. Entonces ella primero le hace como este retrato que se ve la mujer normal llegando, su vida cotidiana, y a la vez también les hace esta fotografía que muestra como ese alter ego sensual, atrevido, empoderado, que pues normalmente su vida cotidiana no es. Hay el caso de una señora que es la mamá de 4 hijos, hay otra que es una empresaria, y así como que tienen diferentes roles que de pronto en su vida cotidiana la gente que la conoce no se imagina que se está presentando a este tipo de concursos. Entonces el trabajo lo hace con 2 métodos, o sea, utiliza la Polaroid y utiliza fotografía en estudio, y pues representa como esas 2 realidades entre deseo y realidad, y pues las identidades multifacéticas, habla más que todo de eso. Por otro lado tenemos a Vivek, es una chica que construye un álbum de fotos, que es como lo que estamos acostumbrados a ver todos, pero entonces resulta que retrata como a 2 hermanas que se parecen demasiado, y tanto que parecen gemelas, pero en sus fotos se logran ver como ciertos destellos de personalidad, que una de pronto es más tímida que la otra y así. De hecho hay una fotografía que tienen con una señora que parece ser su madre, y tienen así como en diferentes fotografías en diferentes espacios de la casa o como en situaciones cotidianas. La cuestión es que este álbum familiar de recuerdos no existe. La persona que aparece ahí es la misma fotógrafa. Y el proyecto se llama Living Together, y es esa naturaleza de la identidad, o sea, ni siquiera son 2 hermanas, o sea, es una sola persona retratando unos recuerdos que no existen, de una familia que no existe, y es como que toda esa creación y todo ese montaje a partir de la imagen digital. Cómo podemos crear recuerdos falsos, literalmente. Y bueno, de eso habíamos hablado un poco en unos capítulos anteriores. Por otro lado, tenemos a Paul M. Smith, que él prestó el servicio un tiempo, pero luego como que se salió y empezó a estudiar en una escuela de artes.
Resulta que hace un proyecto donde muestra las escenas típicas clichés de fotografía de guerra, pero entonces cuando uno los empieza a detallar, resulta que solamente hay un soldado repetido muchísimas veces y es el mismo, que está clonado en un sinnúmero de veces, y habla sobre cómo ese tipo de organizaciones, o sea, como los militares tratan como de quitar esa identidad y a partir de el mismo uniforme, el mismo corte de cabello, las mismas actitudes, la sincronización, como la identidad se deja a un lado y pasa a ser como el soldado. Eso es lo que él retrata, el soldado como una unidad, como una sola base. Evoca irónicamente al ejército ideal que sería como que no hubiese identidad, sino que solamente fuera una sola. Otro punto de este capítulo habla sobre los transvestismos pantállicos y habla sobre la nueva construcción de la realidad a partir de los nuevos medios digitales. Ahí hace alusión como a esa segunda vida, a los alter egos, por ejemplo, bueno, un ejemplo antiguo sería Jabotel, o como que esas personalidades múltiples que uno puede inventarse en la red, que no necesariamente pueden ser uno, son alter egos, por decirlo así. Él cita a Sherry Turkle y sostiene en su ensayo La vida de la pantalla esta construcción de una vida a partir de pantallas, que no solamente es como una segunda vida, sino como eso afecta en la realidad, cómo esto empieza a influir en nuestra vida real y en nosotros mismos, estos avatares, los chats, todas estas modalidades virtuales, cómo empiezan a afectarnos en nuestra vida privada. Y dice que el mundo de la simulación se convierte al ordenador como en un ensayo de identidades múltiples de lo que podemos ser. Y da el ejemplo de Windows. Entonces, como en Windows tú puedes crear diferentes cuentas y ser quien tú quieras en este tipo de plataformas. Y pues con eso como que concluye este capítulo. Bueno, luego tenemos ficciones documentales. En retrocedemos un poco en el tiempo y nos vamos para los tiempos de la guerra. Y se dice que las imágenes están al servicio de una reflexión sobre la memoria. Se vuelve a la fotografía con ese pensamiento como de documento, de veracidad, de realidad. Y la fotografía es hecha como algo así como de testimonio. Entonces, volviendo a Daguerre, en su famosa fotografía del Boulevard du Temple, conoce por primera vez un dilema que se enfrenta a la veracidad de la imagen. ¿Por qué? Porque en este boulevard siempre había mucha gente pasando, había comercio, bueno, había de todo, pero por ya cuestiones técnicas, pues la fotografía se demoraba mucho tiempo. En la lectura creo que alcancé a decir que hasta 15 minutos haciendo una fotografía, por lo cual pues todas las personas quedaban barridas y no se lograba ver, o sea, el panorama era desolado, o sea, no había absolutamente nadie. Entonces el dilema que tiene él es que la fotografía como sin estas personas como que no era lo que normalmente se veía en la foto, por lo cual no era normal. Pero a la vez, aquí cito, porque dice, el uso estrictamente documental de la cámara fracasa en su intento por captar la realidad viva. Entonces, ¿qué pasa? A él le toca tomar una serie de decisiones. ¿En qué sentido? Ahí él es cuando él contrata a dos actores para que hagan la simulación y se queden todo ese tiempo como que un sujeto le está envolando los zapatos al otro. Entonces se puede ver, por ejemplo, en la fotografía como los zapatos quedan perfectamente dibujados, más la cabeza y el resto del cuerpo pues están barridos. Entonces es como a él le toca recurrir a esta, se puede decir, mentira para crear este escenario y que haya una representación ya humana en la imagen. Entonces es la intervención en la escena
que supone alterar, o sea, la fotografía está totalmente alterada. Entonces, desde los inicios ya se está mostrando que la fotografía documental pues es igual a un fraude. Luego da otro ejemplo que habla sobre Bayard. Él creó, se le llama positivado directo, pero resulta que pues ya se había planteado que el inicio triunfal de la fotografía, por decirlo así, iba a estar a manos de Daguerre. Entonces a él no se le dio el crédito, tampoco se le dio mucho dinero ni nada como por su invención, y él estaba como tan dolido que lo que hizo fue un autorretrato simulando su propio suicidio. Se llama El ahogado, y tenía un texto atrás súper trágico diciendo que ellos habían causado eso y así, pero al mismo tiempo él se atribuía la autoría de la foto. Entonces es como que se supone que te estás suicidando, pero tú mismo hiciste la foto. No tiene sentido. Entonces se habla de una ficción artística. ¿Qué es la ficción artística? Es aquella fotografía que anuncia que ya tiene esos tintes de ficción, o sea, no está mintiendo, sino que, o sea, no está camuflando ninguna naturaleza, sino que te está diciendo de una vez que tiene ese aire de simulación. Por último, lo que Fontcuberta dice es que desde el inicio de la fotografía se habla sobre una intervención por parte del fotógrafo, que antes, bueno, no se considerara que la fotografía fuera subjetiva, no quiere decir que realmente no lo fuera. Lo podemos ver desde la experiencia de Daguerre. Es esa intervención inevitable que sí o sí tiene la fotografía, sea fotografía de documento, de historia, de lo que sea. Ahora continuamos con el capítulo de Oda de un rey sin piernas. Este trata primeramente sobre cómo la alteración de las imágenes altera, valga la redundancia, la realidad. Entonces empieza con un ejemplo de un escrito que se llama Killing Time, de los años 2000. En este habla sobre unos hermanos que dicen que hacen parte como de una organización secreta que es oscuramente filantrópica. Ellos, ¿qué hacen? A través de la tecnología empiezan a cambiar noticias, empiezan a cambiar como estas realidades, manipulan la información de tal manera que no se desaten, guerras, o sea, como que todo vaya en paz, pues tienen buenas intenciones. Pero entonces ahí se pregunta hasta qué punto el fin justifica los medios. En una de sus obras, tratando de salir como bien librados, resulta que empujan a un agente infiltrado israelí que a convertirse en un terrorista, y termina desencadenando un holocausto nuclear. Habla pues sobre eso, sobre la alteración de la realidad a partir de esa información. Por otra parte, pone el ejemplo de una fotografía que envió la familia real, los reyes Juan Carlos y Sofía, para una postal navideña. Entonces en esta foto salen los reyes con sus nietos, y la foto pues se ve muy linda, muy familiar, pero entonces si uno la detalla se ve extraña. Resulta que la tarjeta es una imagen montada. Es muy evidente que es montada. El caso es que todo el mundo saltó en España porque decían como que cómo es posible que falsifiquen este tipo de imágenes. Es como pierde credibilidad la imagen. Fontcuberta habla sobre, de hecho lo llama racista, que la fotografía desgraciadamente es juzgada por su parecido con la realidad. Entonces, ¿en qué aspectos? En aspectos técnicos tales como el efecto de profundidad, de la proporción de las figuras, la riqueza de detalles, entre otras. Entonces dice que la fotografía básicamente es todo aquello que se acerque a la óptica real de nuestros ojos. Lo define como un reflejo de espejo trasladado al papel, o sea, como inmortalizado. Es normal que por defecto creamos que una foto es real si no nos dicen que es irreal. Él ponía el ejemplo, uno pasa confiado por un puente porque cree que quedó bien hecho, a menos que haya un anuncio que diga que puede que no esté tan bien hecho. Salió como algo así como el manager de la familia, algo así, diciendo que bueno, que al fin y al cabo era una postal navideña, que porque creían que era verdad
ser una postal navideña. Y si uno se pone a reflexionar, normalmente en este tipo de documentos hay un Papá Noel, unos renos, o sea, son cosas como ficticias que se asemejan como que, ok, sí, podría ser la imagen ficticia, pero por cómo es la imagen y las personas que lo componen, pues uno automáticamente cree que la fotografía pues es real. Por otro lado, menciona la National Press Photographer Association, que en 1990 dijo como que si la fotografía estaba alterada, tenían que especificarlo en una parte que pues estaba intervenida, para que las personas no se confundieran y creyeran que era real cuando realmente no era así. Al final nadie lo hizo, pero pues se les anota la intención. Por ende, el público automáticamente piensa que la fotografía pues es real, que no está alterada, porque realmente las empresas o los fotógrafos en general no especifican que la fotografía está alterada. Y habla sobre la veracidad y la verosimilitud, en cuanto que la verosimilitud es lo real que se ve y la veracidad es la realidad del discurso. Entonces habla como un poco de esto. Y se dice, así se luche, por lo contrario hay que reconocer el legado de la fotografía, ya que encapsula una verdad, o sea, siempre va a tener como esa esencia que lo que tú ves es tal cual. Y luego termina el capítulo diciendo que le pareció muy tierno porque luego de un tiempo entrevistaron a la reina y ella dijo que era amante a la fotografía. Entonces que ese fotomontaje lo hizo ella misma. Entonces él hace la comparación como de una abuelita, en vez de tejer en estos tiempos lo que hace es un collage con las fotos de sus nietos, de su esposo y pues ella. Entonces como que da como cierto carácter de ternura. Ahora que la hayan publicado masivamente, pues ya es otra cosa, pero con eso termina el capítulo. Misterio del pezón desaparecido. En este capítulo vamos a hablar del retoque digital y cómo este afecta la imagen fotográfica. Dice que los correctores actualmente ya pues se han vuelto una práctica totalmente usual y común en nuestro tiempo. Empieza de una vez dando un ejemplo con un artista que se llama Alison Jackson. Resulta que ella simula escenas de celebridades, pero de una manera muy excéntrica. Todos tienen ese aire como de paparazzi, como que no están siendo vigilados, pero no se dan cuenta. Pues a pesar de esto, es evidente que la fotografía no es real. Entonces, como no engaña a nadie, uno no se imagina que puede ser real, sino que desde un principio ya tú tienes claro que la fotografía es un engaño total, no te afecta y no pasa nada, lo ves normal. Ahí el tema es que está ese morbo de qué pasaría si de verdad, o sea, sucediera en la vida real. Ese es como el éxito de esas fotos. Por otra parte, tiene como subtítulo, se llama Cirugía Plástica y Digital. Entonces, abro comillas y cito textualmente. En una sociedad en la que prevalecen las apariencias, es lógico que actuemos más sobre las imágenes que sobre la realidad, cierro comillas. ¿A qué se refiere esto? Es más común ver intervenciones en el cuerpo o en la cara desde la fotografía y no, por ejemplo, en cirugías plásticas o en algún tipo de intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque se está más pendiente de la imagen que de la realidad. Entonces dice, la experiencia de la imagen prevalece sobre la visión natural. Él cita a una artista que se apellida Orland y ella modificó su cara de acuerdo a los cánones de belleza a través de la historia del arte. Entonces coge diferentes mujeres que se han considerado bellas por su mentón, por sus cejas, por sus ojos, por su nariz, dentro de los cuadros, de las pinturas, y se hace esta intervención quirúrgica en su rostro. Entonces, claro, al unir todas esas partes, el resultado pues no es tan bello como se esperaba dentro de lo que se considera bello. Luego empezó a hacer esta experimentación con su rostro y con su cuerpo, pero desde la parte digital. Entonces ya no intervino más su cuerpo quirúrgicamente, sino que
todo lo hacía desde la parte digital, pues obviamente dolía menos, sale más económico, como que tiene mucho más beneficios que someterse a cirugías plásticas conforme a sus trabajos artísticos. Por otro lado, se habla sobre la mentira y el falsiloquio. Por un lado, se define la mentira como una expresión falsa, injustificada y dolorosa. Y el falsoliquio se refiere a una expresión falsa, justificada y que no es dolorosa, algo así como lo que popularmente es llamado mentira piadosa. Dice que la fotografía simplemente vive a expensas del espacio, del discurso, o sea, como que donde se está mostrando la fotografía, como que influye mucho. Y pone el ejemplo de una marca que se llama Olay, que hizo una campaña publicitaria con una actriz que fue muy famosa en su tiempo. La idea, o sea, esta marca es como, estaba publicitando una crema antiarrugas y la señora pues se veía perfecta y le acreditaba toda la magia a esta crema, pero resulta ser, no era la crema sino un retoque digital. Tocó quitar las imágenes y las vallas publicitarias y todo porque realmente era notorio que pues no era verídico y no era cierto y pues era publicidad engañosa, entonces tocó eliminar como esa publicidad. Por otro lado, la actriz Keira Knightley es también muy mencionada a lo largo como de este capítulo, pero pues puntualmente hay una parte donde dice que se le hizo como una nota en la revista La Vanguardia a esta actriz y se pidió pues una foto de ella de otra revista que era como las que tenía los derechos de esa imagen. Resulta, pasa y acontece que ellos publicaron esta foto y los espectadores se empezaron a quejar porque en la imagen le faltaba el pezón, como originalmente se veía pues en la foto que fue tomada y publicada en la otra revista. Entonces ahí abordan varios puntos. Uno es que la revista que tiene los derechos no notificó que estaba editada, o sea, La Vanguardia no tenía ni idea, sino se enteraron por los espectadores. Dos, a petición de la misma actriz, ella pidió que se le borrara en las siguientes copias como de la foto, o sea que la foto original listo salía así, pero en las siguientes debía distribuir sin el pezón, sino como simulando que la prenda que tiene puesta tapaba esa parte. Y pues ella obviamente tiene todo el derecho, porque es su imagen, de exigir eso. Y la tercera es que las fotos de las celebridades no cuentan como fotografías documentales, por lo cual esas fotos normalmente están intervenidas y no se debe creer que es 100% real, no hace parte como de fotoperiodismo o algo así. Entonces es normal que tenga retoques. Los espectadores se empezaron a quejar mucho, pero pues la revista respondió así, que primero ellos no tenían ni idea y segundo pues son los derechos de ella. Entonces ahí Fontcuberta dice como que nos preocupa más el procedimiento y no el propósito, porque el fotógrafo bien pudo haber hecho la misma imagen, solamente que en una le tapaba el pezón y en la otra se la mostraba y no hubiese habido problema, pero solamente por el hecho de quitarlo ya es algo que va a ser como visto mal. El retoque digital prácticamente pues se tiene como algo tramposo, como una mentira y ya. Luego viene otra parte que se llama quien siembra vientos recoge tempestades. Aquí ya vamos a la parte de fotoperiodismo, en el que varios fotógrafos como que han caído porque por tratar de maximizar de pronto el mensaje, que hay una intervención ya digital y pierde credibilidad la foto. Entonces tenemos el caso de Brian Walski del 31 de marzo del 2003 en el periódico Los Angeles Times. Resulta que él tenía dos tomas, una donde estaba un soldado británico apuntando a un grupo de iraquíes y la otra, él no estaba apuntando, pero en medio de la imagen salía un señor con su hijo en brazos. Entonces él, tratando como de maximizar la foto y que se viera todo lo que estaba pasando en esa situación, él unió las dos fotos. Entonces unió la parte donde está el señor en la mitad cargando a su hijo
con el soldado señalando para que diera como más potencia a la imagen. Pero entonces se dieron cuenta de esto y lo echaron porque pues era una mentira, aunque ahí, o sea, se cuestiona como que el mensaje realmente era exactamente el mismo, pero por el hecho de no ser la foto original ya se le condenó y se le echó básicamente. Y el otro caso es de Adam Hash. Bueno, este caso fue de la agencia Reuters en el 2006. Él era colaborador, como tal, no era fotógrafo de planta. Y trataba solo sobre los bombardeos realizados por una aviación israelí. Y en la foto se ven unos edificios con humo, pues por los incendios y los bombardeos y esto. Pero él lo que hizo fue clonar algunas zonas como para tratar de exagerar ese humo. Solamente que era malísimo haciéndolo y era demasiado evidente. Entonces, claro, se dieron cuenta, él no lo aceptó y dijo que era para hacer, bueno, tenía otra intención, pero no era como que maximizar la foto. Pero igual luego, después de eso, se dieron cuenta que habían otras fotos que también estaban intervenidas y no debían ser intervenidas. Entonces, él solito se puede decir que se condenó. Pone otro caso donde dice que no solo los fotógrafos intervienen en la imagen, hay veces, o sea, siempre se le echa la culpa al fotógrafo, pero hay veces como que la orden viene desde arriba. Entonces tenemos el caso del 4 de marzo, que fue el atentado en Madrid en el año 2004. Resulta que en la fotografía que se publicó, la foto es de Pablo Torres Guerrero, y la foto original que se publicó salía una parte como de un miembro de una persona ahí roja y pues era muy evidente. Y lo que hicieron los otros periódicos, hicieron alteraciones. Entonces en una le quitaron la saturación al rojo, en otra pasaron la foto a blanco y negro para que no se viera que era una parte de alguien, y otros tomaron simplemente la decisión de quitar y borrar por completo esa parte. Entonces Foncuberta dice que al esconder la mutilación se está también mutilando la imagen, y que la conclusión es que los medios de comunicación no están pendientes tanto de lo que quiere decir la imagen, sino de las ganancias, de lo que dé y lo que no dé, así de sencillo. Otro capítulo que tenemos se llama Distancia Justa. Este empieza hablando sobre la muerte de Lady Di y bueno, cómo se le atribuyó a los paparazzis como la culpa de esta muerte. Entonces, bueno, en el relato lo que dice es que no fue más una cuestión de ética, sino de estética, como el hecho que la acosaran y estuvieran tan cerca de ella. Y dice que los acontecimientos como una puesta de escena y que los fotógrafos pues hacen parte de ella. Luego habla sobre la candid photography. ¿De qué trata este tipo de fotografía? Es como los famosos no me doy cuenta pero son reales. ¿Por qué? Porque trata como de este tipo de fotografía que es informal, que no hay una pose, lo llaman como fotografía honesta o fotografía sincera. El precursor o el máximo exponente de esto fue Erich Salomon. Él fue muy conocido, fue un fotógrafo de noticias alemán y fotografió a la élite de Alemania. El ministro de las colonias francés, por ejemplo, una vez dijo: solo hay 3 cosas necesarias para una conferencia de la Liga de las Naciones: unos pocos secretarios de asuntos exteriores, una mesa y Salomón. Como que ya, solamente eso hacía falta, porque él era como el encargado de retratar estas reuniones políticas, pero él se salió estos cánones de la pose rígida, que todos miraban a la cámara, sino que ya era diferente, ya era captarlos naturalmente. Entonces como que fue bastante característica este tipo de fotografía con él fue como el precursor, y prácticamente es un poco lo que hacen los paparazzi, solamente que antes sí se gustaba y pues era contratado para esto en algunas ocasiones, y pues ya los paparazzi son otro cuento, pero bueno, hablaremos de ello más adelante. Él utilizaba una cámara Leica que fue diseñada en 1924, y aparte de eso, pues se dice que esta fue la precursora de las cámaras de 35 milímetros. Foncuberta dice:
Si nos vamos a quejar de este tipo de fotografía que es como escondida, que no nos damos cuenta, que estamos siendo fotografiados y estas cosas, pues ¿por qué no nos quejamos de las cámaras de seguridad? Que todo el tiempo nos acosan, todo el tiempo nos están tomando fotografías con la excusa que es por nuestro bien, por nuestra seguridad, pero al fin y al cabo son cámaras que nos están vigilando todo el tiempo. Ya luego saltamos a la fotografía de paisaje. Esta es diferente, ¿por qué? Porque la cámara retrocede para tener un ángulo de visión muchísimo más amplio y es como este gesto de respeto por la magnificencia del paisaje y de la escena que se está contemplando. Es como el formato panorámico, como que el alejamiento y la distancia significan respeto y admiración. Entonces habla de Manolo Laguillo. Él decía que la ciudad es un conglomerado de formas y texturas, pero deja esto a un lado y luego se centra enfatiza como en el crecimiento de la ciudad. Entonces, claro, los ángulos de visión aumentan un montón, ensanchan el ángulo de visión. Habla sobre cómo los surrealistas empezaron a interesarse por los detalles y las nuevas ópticas, como las nuevas maneras de ver, y les empezó a inquietar esto. Entonces nace un movimiento que se llama, traducido al español, Nueva Objetividad. Ellos empezaron como a incursionar en el primer plano exagerado. Ahí es cuando vemos pues la macrofotografía. Y dice que esta macrofotografía pierde la entidad del objetivo, pero descubre su morfología o estructura recóndita. Es como empezamos a ver objetos cotidianos desde otra perspectiva y otra visión, que no tenemos quizá de pronto muy claro que sea por este mismo tipo de macrofotografía, pero descubrimos como su morfología u otra estructura. Y ahí menciona a uno de los miembros de esta nueva objetividad que se apellida Blossfeld. Él es un fotógrafo alemán conocido por sus fotografías de formas vegetales. Ya incursionando en la macrofotografía, Joan Fontcuberta compara, por ejemplo, los brotes de lecho a los que le hace fotos con un báculo de un obispo, y así hace como otras comparaciones. Luego menciona a Robert Capa con su famosa frase que dice que si tu fotografía no es buena es porque no estás lo suficientemente cerca. Entonces hace como esta comparación entre Robert Capa y este nuevo movimiento. Dice que pues se diferencian un montón. ¿Por qué? Porque Nueva Objetividad utilizaba la fotografía para descubrir el mundo. En el caso de Robert Capa, él conocía el mundo y luego lo fotografiaba. Listo, hay una distancia o hay una cercanía, pero una es física, la otra es óptica. Habla que el acercarnos hace que se elimine el marco. O sea, ofrece detalle, pero se elimina totalmente pues el marco. Y también compara pues a Robert Capa con los paparazzi y dice que son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque Robert Capa se acerca físicamente a lo que está pasando, pero utiliza un gran angular. Entonces él está de cerca en lo que está pasando, pero ópticamente se logra ver todo, como toda la situación, toda la escena. En cambio los paparazzis están a una distancia considerable, pero con los teleobjetivos pues hace que se vea cerca, pero pues físicamente están distantes. Luego habla de la evolución de la mirada fotográfica y habla sobre una exposición que se hizo en Estados Unidos que se llama New Topography. Participaron fotógrafos como Robert Adams, Nicholas Nixon, Stephen Short, entre otros. ¿De qué trata? A partir de la frontalidad y la distancia generar una neutralidad en la imagen. La frontalidad dice que reduce el aspecto subjetivo y el distanciamiento da como una apariencia de documento decimónico. Y aparte esto da como una idea de reproducción automática, un vacío que impide como el contacto, es como la intención de que las fotos sean frontales y sean lejanas. Entonces el campo obviamente de visión pues son fotografías de paisaje y su intención es pues como quitarle esta parte poética al paisaje, que era como lo que hacía Ansel Adams, sino ser conscientes del paisaje, de nuestro paisaje que incluye ya toda la parte urbana y no romantizarlo tanto, sino como que ok, así es, fin. Y bueno, habla sobre varios aspectos sobre la distancia. Entonces, a partir de la distancia
se tienen varios factores. Uno, es difícil de alterar. Otro, que al ser general, como que nada tiene protagonismo, sino que todo está en el mismo plano. Y la otra es que minimiza las opciones de configuración, sino que ya es como es más general, no te toca encuadrarlo según ellos. Tenemos como ejemplo también a Jordi Bernadó. Él hace una serie que se llama Buenas Noticias, leer siempre la letra pequeña. Esto apareció como un libro en 1998 y es una obra que para mí es como la fusión entre lo que acabamos de hablar sobre el detalle y a la vez sobre el paisaje ya de manera general. Porque dice que es una sucesión de panorámicas de zonas urbanas anórdidas, pero resulta que en estas panorámicas hay unos detalles que resaltan mucho. ¿Cuál es la intención de él? Él logra que la realidad se parezca a un decorado y aspira a mostrar una escena general, pero que a la vez tenga detalles, a la vez el espectador pueda detenerse a observar estas cosas. Entonces pone el ejemplo como estas revistas que tienen el paisaje general con un montón de cosas y es como encuentra a fulanito. Entonces es como eso, uno detenerse a detallar esas imágenes. Habla sobre otro tipo de distancia, que es la distancia no del fotógrafo con el objeto fotografiado o el paisaje fotografiado, sino de la distancia entre la imagen y el espectador. Entonces dice que el texto denso hace parte de la globalidad y la letra pequeña hace parte de los detalles. Entonces por eso fue que le puso este nombre. Buenas Noticias, lee siempre la letra pequeña, dando a entender como que, ok, detente y detalla cada imagen. Creo que por eso también funciona mucho, o sea, el hecho que lo haya impreso y lo haya convertido como en un libro. 2. Bueno, el siguiente capítulo se llama Palimpsestos Cósmicos. Para resumirlo, porque es un capítulo igual muy corto, la Foncuberta dice que en lo que él se quiere centrar más que todo es en tener la distancia justa. Entonces hace la comparación que mucha proximidad distorsiona. Y por otro lado, cuando uno se aleja demasiado, la realidad se difumina y se vuelve incierta. Entonces es como manejar un equilibrio entre no irnos tan cerca, pero tampoco irnos tan lejos, sino tener una distancia justa. Por otro lado, habla sobre la ocultación de los conflictos subestimados por la distancia. Entonces dice que pues en esta época, o bueno, en el 2010, que fue cuando él escribió el libro, dice que predomina el género people y la de los paparazzi, como que todo muy superficial, pero dice la fotografía constituida en un lenguaje que puede ser, que ciertamente puede atravesar superficies camufladoras de lo real. ¿A qué se refiere con esto? Que listo, podemos hacer imágenes muy bellas, de hecho pone el ejemplo de las fotografías de nadar en el globo, que son aéreas y pues son de paisaje, pero también pone el ejemplo de unas playas, que él dice, estas playas pueden ser fácilmente paradisíacas, pero no lo son. En las fotografías de Javier Baulús, de ese referente, en vez de mostrar belleza, muestra cadáveres de migrantes ahogados. Entonces pone el ejemplo, Javier Baulús fue un fotógrafo, o es un fotógrafo, que se ganó un premio Pulitzer por la foto del niño sirio en la playa de Turquía en los años 2000. Entonces, claro, como la fotografía no solamente se centra como en estas cosas de people, paparazzi, sino como un paisaje bello, pues tiene otro contenido y va muchísimo más allá de las superficies camufladoras de lo real. Así comenzamos un capítulo nuevo que se llama Ruidos de Archivo. En este comienza con nuevamente el daguerrotipo. Entonces nos dice que la presentación pública del daguerrotipo fue el 19 de agosto de 1839. Y ahí como que hubo dos necesidades para crear la fotografía, que era agarrar lo que se escapa al ojo y preservar aquello que se escapa a la memoria. Entonces esto hace una dialéctica entre la documentación y la experimentación, o sea, entre la memoria
y la desmemoria. Nos cita un ejemplo, lo trata sobre la Guerra Civil Española, que fue en 1939. Esta comenzó por un intento fallido de golpe de estado. Bueno, hay algo que se hizo popular que se llama los papeles de Salamanca. Resulta que el ejército franquista incautó documentos que pertenecían a algunas personas republicanas. O sea, esto tenía como una finalidad represiva. Luego de un tiempo, el gobierno socialista aprobó la devolución de estos papeles, pero los políticos de las diferentes localidades pusieron problema y bueno, la gente como que no entendía por qué, si ya había sido aprobada. Y bueno, este archivo, que tenía un ánimo como de control sobre la población, se convirtió ya como en una identidad, ya que no era solamente unos documentos de información, sino que pasaron a tener emoción, o sea, ya como un valor sentimental, emocional. Entonces es como que no solamente era los papeles y ya, con la información que contenía, sino ya la carga sentimental que contenían ellos. Por otro lado, hay pues como uno de los temas que lleva Fontcuberta, se llama Por una ecología de la imagen. En esta habla sobre Joan Smith, fotógrafo, pero no hace fotos, sino que dice que su labor es de reciclaje. ¿Por qué? Porque él dice que ya se han hecho demasiadas imágenes. Entonces ya todo está fotografiado de todas las maneras habidas y por haber. Entonces lo que hace es que dispone de las imágenes que ya hay. Y bueno, le pide de hecho al mundo que deje de hacer fotos, sino que ya utilicemos las fotos que existen actualmente, que pues ya son demasiadas. Entonces dice, hay un exceso de imágenes en el mundo y una estimación desmesurada por atesorarlas. A partir de esto, tiene la percepción, o sea, que no se debe atribuir la imagen como al ojo o la persona que tomó la foto, sino a la persona que se apropia de ella. Dice que no es como la producción lo que debe preocuparnos, sino el mal uso que se le está dando a las imágenes, o sea, hacer por hacer imágenes y no que tengan un sentido o una razón de ser. En el último tercio del siglo XX, la fotografía experimentó un cambio, entonces ya se le empezó a atribuir un toque o un valor artístico. Por esta razón ya se le empezó a poner el autor, el estilo, la escuela y la obra, eran como ciertos estándares. Esto proporcionaba una narración a la fotografía, y lo cual le daba un carácter artístico. Por eso Smith dice que el mérito que se debe atribuir debe ser a la persona que se apropia de la imagen y no la que hace el proceso de tomarla. Esa es como la justificación que él da. Otro aspecto es la doble naturaleza de la imagen fotográfica, o sea, la información y el objeto. ¿Por qué? Porque el tiraje fotográfico contiene una representación gráfica. Esto sería la información en la foto. Y aparte de eso tiene un soporte material que confiere, pues, o sea, tiene las características físicas de un objeto. El texto dice que cada imagen representa un pedazo de la realidad. Por esta razón, Schmidt dice que es más interesante utilizar fotografías que ya existen que hacerlas desde un comienzo. ¿Por qué? Porque al ser un objeto no son un pedazo de la realidad, sino que ya son realidad, y por eso pues propone retrabajar estas imágenes que ya existen. El texto dice que la realidad se compone por tres cosas: la realidad, la imagen de la realidad y la realidad de la imagen. Y aparte de eso, dice que actualmente la experiencia se compone por dos cosas: la realidad y las imágenes que representan esa realidad. Muchas veces, por ejemplo, nosotros nos vamos de viaje y bueno, el común dice como que si no tomo fotos es como si no hubiese ido. Entonces es esa representación como de la experiencia y las fotos que tú tienes de esa experiencia. Es como muy importante para la actualidad. Por esta razón, llegamos a otro punto del libro que se llama saquear el archivo y depredar la memoria. Entonces dice que no deberíamos quedarnos con las fotos, o sea, como que el pasado o la historia no debería quedarse en el pasado, sino
regenerar el presente e incentivar el futuro. Tenemos a varios artistas, entre ellos está Robert Rauschenberg, que borró físicamente un dibujo de William de Kooning, no sé muy bien la pronunciación, pero borró un dibujo de él argumentando que la destrucción puede ser también un acto de amor. Tenemos también a Jake y Dinos Chapman, que lo que hicieron fue rectificar los grabados de Goya, entre ellos los desastres de la guerra, en el que en los rostros de las personas que salen en estos grabados lo que hicieron fue poner rostros de muñecos. Entonces, claro, es una apropiación de la obra de Goya, sobre todo pues los desastres de la guerra. Trayendo nuevamente a Schmidt a la lectura sobre un proyecto que se llama Statics, que fue entre 1995 y el 2003, con imágenes ya utilizadas. Él lo que hace es categoriza por diferentes segmentos y las pasa por estas máquinas que cortan los papeles en tiritas. En estos subgrupos lo que empieza es como a unirlos y crea como una especie de ruido. Entonces él dice que hace la mezcla entre documentación y experimentación, en donde la deconstrucción, al cortar las fotos, estas se vuelven fragmentos y se vuelven información basura sin sentido, pero a la vez al reconstruirlas se hace una síntesis y por medio de esta síntesis se le da un nuevo significado a estas imágenes que pues estaban desechadas, porque eran imágenes que ya se iban a botar. Entonces, claro, era, digamos que un riesgo hacer esto porque eran las imágenes originales. Él no las fotocopió, no las escaneó, no las repitió, sino que eran las fotografías originales, y es cortar estas imágenes y ya darles otro sentido totalmente diferente. Dice que se produce efecto de ruido blanco. ¿Por qué ruido blanco? Porque dentro de la obra está toda la información, pero está codificada, es difícil de leer, pero sin embargo ahí está toda la información contenida como en su archivo original, solo que esta ahorita está transformada y está codificada y es diferente de leer. Otra cosa de la que se habla es sobre la estética de la fragmentación. Entonces dice que en este momento hay más verdad en una imagen porque se conserva en el tiempo que en la misma realidad, en la misma visión de la realidad, porque esta es fugaz y momentánea. Entonces como que habla de eso, que es mucho mejor conservar ese recuerdo de la realidad, que perdure a la experiencia, solamente que pues es fugaz y se va. ¿Por qué lo llamamos amor cuando queremos decir sexo? El capítulo comienza hablando sobre la invención de la fotografía y el afán de ella para resolver un problema. ¿Qué problema? Era fijar la imagen en un soporte fotosensible. Esto con la necesidad de suplir la carencia de la mano para producir imágenes realistas. El dibujo construye una imagen, la fotografía la genera. Es como si la cámara fuera el lápiz de la naturaleza. ¿Por qué? Por primera vez, la fotografía se valora como una huella natural documental, y por primera vez en la historia la imagen no se genera del cuerpo o a través del cuerpo. ¿Cómo así? O sea, antes las imágenes realistas se generaban a partir de la mano. Ya en este momento se dice que la mano no tiene que interpretar la imagen, sino que la cámara hace un proceso automatizado de ello. Se tiene como que la fotografía no era una expresión artística, no era un acto, sino que todo era automático. Volvemos a lo mismo que hablamos en los primeros capítulos. Es como un espejo de la realidad, pero no hay una intervención humana. Y dice que el patrimonio histórico de la fotografía pues sigue siendo documental. No se tenía como al ser la fotografía carente de expresión, entonces era meramente documental, y que a través de la historia pues se tiene como ese archivo documental. Se habla sobre una hibridación de la fotografía. ¿Por qué? Habla de varios artistas que
se puede decir que no solamente, o sea, no es solamente tomar fotos, sino que pone el ejemplo de estos artistas. Por ejemplo, dice que Chuck Close y Antonio López hacen fotografías con pinceles. En el caso de Bill Viola, hace pintura con el magnetoscopio. En el caso de Bill Viola, hace pintura con el magnetoscopio. Y en el caso de Bernett y Gila Becher, hacen escultura con la cámara. Como que esa encasillación de la fotografía, cuando realmente se puede llamar de diferentes maneras, que siguen siendo arte. Dice que la cámara efectivamente es una máquina, pero el fotógrafo no es un robot, por lo cual hay una intervención. El acto fotográfico se compone por varios puntos. Primero es una secuencia de decisiones, lo cual lo hace completamente subjetivo. El acto de decidir una foto, en qué momento se va a fotografiar, ya solo por eso es un acto subjetivo. Y aparte de esto se compone porque se piensa, se siente, se emociona, se interpreta y se toma la decisión pues de tomar la fotografía. Él dice que la historia de la fotografía es igual a cómo el documento se hace arte. A partir de los años 80 se empieza a vislumbrar cómo la fotografía va cogiendo ese camino artístico y cultural. Entonces ya se empieza a dar autoría de estas fotografías y como que empieza a encaminarse por ese lado artístico y no solo documental. Él compara las pinceladas con los píxeles como medida de configuración por la cual se trazan como esas pinceladas de la imagen. Y aparte de eso, él hace la comparación que antes la fotografía era un poco más espontánea y que actualmente hay tanto exceso de control que deja de ser espontánea, que ya todo está milimétricamente controlado y perfeccionado, y eso hace que haya una ausencia de naturalidad en la imagen, por lo cual dice que hay unos puristas que dicen que la fotografía digital es como un parásito de la fotografía argéntica, porque tiene el mismo cuerpo pero no la misma esencia como de naturalidad y así, sino que todo tiene una intención muy clara. Luego dice que actualmente, en la época que estamos preparados para una postfotografía, que no se sabe qué puede seguir después de esto, pero que estamos preparados para ello, para evolucionar, para seguir intentando cosas nuevas en el arte, solamente pues que no sabemos qué es lo que sigue. Y dice que hoy incuestionablemente, indudablemente, toda imagen que existe es pictorialista, toda fotografía es pictorialista. Y ya, con eso concluye el libro. Muchísimas gracias a todos por escuchar esta exposición. Les mando un abrazo.